Se puede decir tanto, hermanos. Lo idóneo sería hacer una serie de sermones sobre el matrimonio, incluso sobre el pasaje que estamos presentando esta mañana. Voy a exponer esta mañana. Podríamos hacer una larga serie de sermones. ¿Quién sabe? Igual algún día hasta lo hacemos. Pero me gustaría que nos enfocáramos en la idea general del pasaje en esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca del matrimonio como un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, al pensar en nuestro matrimonio, pensamos en que estamos reflejando el Evangelio de Jesucristo mediante él? Es algo que uno no se levanta por la mañana y piensa, ¿verdad? Al ver a su esposa, a su esposo al lado, compartir las primeras horas del día, uno no piensa, estoy reflejando la gloria del Evangelio, estoy siendo una viva imagen del Evangelio. No lo hacemos, quizás alguien lo haga puntualmente, pero no es lo habitual. Pero realmente es así. Es lo que es. Y acerca de esto vamos a estar hablando esta mañana. Y aquellos que lo estáis viendo en los hogares, pues me alegro de que podáis estar siguiéndolo. Y aquellos que no puedan estar por diferentes causas, os animo a todos aquellos a los cuales os sea de bendición a que lo compartáis con los hermanos. Y antes de pasar a orar y a leer el pasaje y hacer algunos comentarios preliminares, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí estamos casados? Una buena pila. Bien. ¿Cuántos hemos estado casados? ¿Cuántos queremos algún día estar casados? Está bien, parece bien, no seáis tímidas. Y tímidos, ¿algún tímido que haya levantado la mano? Sí, vosotros dos, vosotros tres, vosotros cuatro, cinco. Ian, ¿tú has levantado la mano, Ian? ¿Tú no quieres estar casado nunca? Hace muy bien. Pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Dedícate al Señor. Bueno, no perdamos la solemnidad. Vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a hablar de este tema tan importante, hermanos. Padre, Señor nuestro, nos presentamos ante ti y te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te rogamos que tú alumbres los corazones de todos los que estamos aquí, que la luz de tu palabra sea aquella que nos abra los ojos, que la luz de tu palabra, por tu Espíritu, sea aquella que nos lleve a toda comprensión espiritual. Sigue transformando nuestros corazones a imagen de Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro esposo, nuestro Dios. Sabemos cuán débiles somos, cuán fríos en nuestra obediencia y en nuestro amor somos a veces. Purifica una vez más, Señor, nuestros corazones. Queremos que latan fervientemente por ti. Y úsame a mí, Señor, miserable pecador, para poder proclamar una vez más, delante de tu congregación, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a tu luz admirable. Señor, me permitas hablar con humildad y con demostración de espíritu y de poder acerca de la gracia infinita que tú has derramado en la vida de cada uno de nosotros, también por medio de esta institución divina del matrimonio. En unos tiempos en los que sabemos que el matrimonio está bajo ataque desde fuera y desde dentro de la Iglesia, que tu palabra nos muestre cómo proteger el matrimonio, cómo cultivar el matrimonio y cómo usarlo para gloria tuya en este mundo caído y perdido, que sea también para salvación de otros y para disfrute de los hombres y de las mujeres, y por encima de todo, por y para tu gloria, Señor. Pues de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Lo reconocemos y lo sabemos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y también esta institución divina del matrimonio. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, vivimos en ese llamado mundo posmoderno. ¿Habéis oído hablar del mundo posmoderno? O del mundo posmoderno, ya no sabemos en qué mundo estamos, pero estamos en un mundo, hermanos, que es caótico. Un mundo en el que no hay absolutos. Un mundo en el que nada es permanente. Nada es real, nada es verdadero, todo es subjetivo. Como decía el filósofo español Ortega y Gasset, todo depende del color, del cristal con que se mira.
Y esta visión de la vida en general es aplicable también al matrimonio y a la familia. El matrimonio se ve cada vez más como una institución trasnochada, limitadora, y también en muchos casos ya innecesaria. Incluso en algunos contextos, en según qué lugares o para según qué personas o movimientos ideológicos, como algo perjudicial para el desarrollo de las sociedades. Forma parte de eso llamado el patriarcado, o el heteropatriarcado, o como sea que se le llame, que es una especie de enemigo invisible que flota en el aire y es un enemigo de la expresión individual y la libertad de los seres. Y ahí tenemos miles de años en los cuales las sociedades han sufrido la opresión por parte de los varones hacia las mujeres, la manipulación encubierta bajo cuerda por parte de las mujeres hacia los varones, un machismo rampante que ha considerado a las mujeres como algo inferior, como cosas, en muchos casos, y un feminismo que plaga completamente todas las instituciones, al menos en Occidente, y que piensan que han descubierto la sopa de ajo, y que no es más que querer convertirse en machistas a la inversa. Es un caos, hermanos. Bueno, los cristianos no debemos de ser ni machistas ni feministas. Los cristianos debemos de ser bíblicos. Esto es lo que tenemos que ser los cristianos. Y sí, esto es importante, hermanos, porque el matrimonio está bajo ataque en este mundo secular, pero también en la Iglesia. También en el seno de la Iglesia. Y el principal artífice de esto, sí, es Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo, por supuesto también. Pero también hemos de reconocer que buena parte de ese ataque es por culpa de nuestra naturaleza caída, por causa del viejo hombre que todavía llevamos dentro. Reconocemos que el poder de nuestro pecado es muy intenso. No es victorioso, plenamente victorioso en Cristo, pero está ahí. Tenemos una lucha contra carne y sangre, contra la propia, contra todas las instituciones, filosofías y corrientes ideológicas de este mundo, y contra Satanás, que es aquel que sopla y aviva todo este tipo de cosas, fuera y dentro de las iglesias del Señor. Pero las tinieblas de este mundo, hermanos, también las hemos de ver como una oportunidad, aunque nos suene extraño. Podemos aprender muchas cosas en medio de las tinieblas, porque nos proporcionan la oportunidad de que brille la luz del Evangelio en este mundo, de que brille la luz del Evangelio en la Iglesia, de que brille la luz del Evangelio en el matrimonio para la gloria de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo pretende en este pasaje dar a entender a los efesios. Y es lo que me gustaría en parte compartir con vosotros en esta mañana. Pero antes de leer lo que dice el apóstol Pablo, por si sentíamos la tentación de pensar que las cosas están mal para el matrimonio hoy en día, que mal está hoy en día el matrimonio, ¿verdad? Me gustaría que diéramos un vistazo a cómo estaban las cosas en el mundo en el que Pablo escribió la epístola a los efesios. ¿Cómo eran las iglesias en el tiempo en el que Pablo escribió la epístola a los efesios? Es más, ¿cómo era la iglesia de Éfeso? ¿Cuáles eran los antecedentes de las personas que estaban en la iglesia de Éfeso? Sabemos que la iglesia de Éfeso es una iglesia que funda el apóstol Pablo, pero también sabemos que es una iglesia en la que hay judíos y en la que hay gentiles. Y el mensaje de la carta a los Efesios es hablar tanto a esos cristianos de origen judío como a esos cristianos de origen gentil acerca de la restauración de todas las cosas por medio de Jesucristo. Hablar de esa nueva creación que Jesucristo ha traído por medio de la iglesia. Hermanos, estamos en la nueva creación, una nueva creación inaugurada, pero todavía no consumada. Y en Éfeso había judíos, y en Éfeso había personas que provenían de un contexto, vamos a decir,
grecorromano, porque ya se había mezclado tanto toda la cultura helénica con toda la cultura romana. Era algo muy variopinto, era una especie de potaje, por así decirlo. ¿Y cómo vivían los judíos? Sin Cristo. Era de esperar. Su matrimonio. Bueno, los judíos podían divorciarse en aquel tiempo en cualquier momento. Podían divorciarse si la mujer echaba a perder una comida, si salía con la cabeza descubierta a casa, si la veían en la casa hablando con otros hombres, si hablaba mal de los padres del esposo. Y hermanos, no tengo tiempo porque la lista no se acaba nunca. Y también podían divorciarse si venían a otra mujer que les parecía más guapa. Solamente tenían que expedir una carta de divorcio y ya está. En ciertos aspectos no ha cambiado tanto la cosa, ¿no? Para según quieres. La mujer solo podía divorciarse, atención, si su esposo contraía la lepra, apostataba del judaísmo o se dedicaba a algún tipo de oficio o de negocio en contra de la ley. Fuera de ahí no era posible. Ahora, ¿y los griegos? ¿Y los romanos? Bueno, con los griegos la cosa era peor. No había un procedimiento legal para el divorcio en la cultura helénica. De hecho, se devolvía con suerte la dote. Con suerte. Con suerte. Y ahí te quedas. Ya está. De hecho, las mujeres en el mundo helénico estaban excluidas totalmente de la vida social. A las mujeres se las tenía en cuenta para que gobernaran el hogar, tuvieran hijos legítimos, los criaran, y los hombres buscaban el placer y las diversiones en otros lugares. Incluso el placer sexual era algo que se tenía con prostitutas, mayormente. ¿Y los romanos? Los romanos los superaban a todos. Eran el colmo. Séneca dice, filósofo romano nacido en Córdoba, por cierto, que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Juvenal habla de otra que había tenido 8 maridos en 5 años. Parece Sara Montiel, como Elizabeth Taylor. El ambiente general, y eso en las clases respetables y en las más humildes, era de adulterio constante. El matrimonio no tenía ninguna validez. ¿Qué hacemos? ¿Dónde viene ese sonido? Viene de ahí. Bien, este es el ambiente, hermanos. Este es el ambiente en que el apóstol Pablo escribe su preciosa y hermosa carta a los Efesios. ¿Bien? Un pasaje, hermanos, a los cristianos de Éfeso. Y hoy vamos a estar hablando a cristianos. ¿Bien? Esto es un sermón para cristiano. Si hay alguien aquí que no es cristiano, bueno, le va a ser útil igualmente, porque podrá comparar su experiencia matrimonial o cómo fue su experiencia matrimonial sin Cristo, también, a lo que es una experiencia matrimonial en Cristo. Y aquellos que estáis pensando en casaros algún día, chicos, chicas, también tengáis una idea clara, permitidme la expresión, de dónde os estáis metiendo. ¿Bien? Es importante que tengamos claro qué es el matrimonio. ¿De acuerdo? Éfeso es uno de los centros políticos, culturales, mercantiles y religiosos paganos de aquel tiempo principales. Y allí es donde Pablo escribe esta hermosa carta y el pasaje que vamos a pasar a leer ahora en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 23. 33, perdón. Y dice así la palabra del Señor. Antes ha dicho Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora bien, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su Iglesia responde. Amén. Amén, hermanos. Este es el típico sermón de los codazos, ¿no? ¿Sabes por qué, no? Está todo el mundo así, diciéndole a la esposa. O estamos pensando en nuestra esposa, o estamos pensando en la esposa de otro, o estamos pensando en el marido de otra hermana, y estamos pensando en... Hermanos, a mí me gustaría que hoy hiciéramos un ejercicio de que pensáramos en nosotros mismos, ¿bien? Que pensáramos en nosotros mismos cuando estamos hablando de las esposas y cuando estamos hablando de los esposos, ¿de acuerdo? Que hagamos ese esfuerzo. Sé que es difícil, pero hagámoslo, ¿de acuerdo? Y este es un consejo para el matrimonio que podemos leer en cuestión de minutos. No sé si ha llevado ni 2 minutos. Pero es necesaria, hermanos, toda una vida de fidelidad y de amor para poder ponerlo en práctica. Y como os he dicho, este no va a ser un sermón exhaustivo. Haría falta una serie de sermones para ello. Quizás la hagamos. Vamos a quedarnos con las ideas generales. Seguro que quedan muchas cosas en el tintero que a vosotros os ocurren y que pensáis que serían aplicativas. Pero ese es el punto del mensaje de hoy, que vosotros también meditéis, ¿bien?, en las aplicaciones. Y el corazón de este pasaje, hermanos, si tenéis vuestras Biblias abiertas, vuestras tablets o lo que sea, los móviles, es el versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia, hermanos, para Pablo, para el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, el matrimonio cristiano es Cristo mismo y su relación con la Iglesia, el pueblo de Dios. Es decir, la historia de la cruz y de la redención. Esto es el Evangelio. El propósito de Pablo aquí es mostrarnos que este misterio del Evangelio ya se ha dado a conocer en Cristo y en la Iglesia, y que el matrimonio lo refleja perfectamente. Es una imagen viva de esa relación entre Cristo y su Iglesia. Es más, Pablo nos dice que reflejar esta realidad en el matrimonio es la receta para una vida conyugal verdaderamente feliz y saludable. ¿Cuál es la receta para una vida matrimonial saludable? Si os contara la de cosas que me han dicho, no os digo las que me han dicho antes de ser creyente porque no vienen al caso, pero no, tú tienes que tal, o la clave es esta, la clave es la otra. Hermanos, la clave es el Evangelio. La clave es el Evangelio. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y primero Pablo va a hablar de las esposas, por eso yo también voy a hablar primero de las esposas, ¿bien? Y después habla de los esposos. Y fijaos lo que dice. ¿Qué dicen las casadas? Asumiendo que las mujeres deben estar casadas, estén sujetas a sus propios maridos, no a otros maridos, no a otros hombres, ¿de acuerdo? A sus propios maridos, como al Señor. Pablo nos dice que el llamado de la esposa cristiana, a ver, esposas cristianas, es la sujeción al esposo. Y claro, esto choca frontalmente con nuestra cultura políticamente correcta,
que aunque digamos que no, claro que impregna nuestras vidas, claro que influye a la Iglesia, claro que está flotando en el aire. ¿Bien? Lo que flota en el aire no es el amor, como dice la canción, lo que flota en el aire es la rebeldía, desde el principio. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que flota en el aire. Así que a lo que se está llamando aquí es a la sujeción, pero no a esa sujeción tal y como la entiende este mundo, sino a una sujeción sumisa, gozosa. A lo que se está llamando a las esposas es a una sujeción gozosa y voluntaria. ¿Sí? Gozosa y voluntaria. Me gustaría que nos quedáramos con esta idea. Ahora, ¿por qué está pidiendo el Señor sujeción a las esposas, a sus propios esposos? Bueno, nos lo está diciendo también, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Y ser cabeza, hermano, significa liderazgo, dirigir. Pero atención, no es un liderazgo que el hombre se merezca por serlo, como se suele decir, por su cara bonita. Porque yo soy el hombre, porque yo soy el más fuerte, porque yo soy el más listo, porque yo soy el que se entera de qué van las cosas. No, no, no. Hermanos, es un liderazgo otorgado por Dios. No te corresponde a ti naturalmente. Te lo ha dado Dios, ese liderazgo. Te lo ha asignado Dios. Y esto es una advertencia para los maridos, pero también para las mujeres. No es una cuestión de ser más fuerte, no es una cuestión de ser el hombre, sino que es una cuestión del orden en el misterio divino. Dios lo ha establecido así, y Él tiene sus motivos. Así que esposa cristiana, recuerda que el papel del liderazgo de tu esposo es, en primer lugar, una encomienda de parte de Dios hacia él. Cualquier traba, cualquier obstáculo en el liderazgo de tu esposo en el hogar, en el matrimonio, es poner una traba a la asignación directa que Dios le ha dado. Es ir en contra del propósito de Dios para tu esposo, independientemente de que lo haga mejor o de que lo haga peor. Es su rol. Ese es el papel que Dios desea para el esposo cristiano, el liderazgo. Y someterse al esposo, como está diciendo el apóstol Pablo, lo oyó, es someterse a Cristo. Y repito, estoy hablando entre cristianos. Pero esto es un arreglo que va mucho más allá, porque es un propósito y un arreglo fundacional. En la misma creación se establece así. Por supuesto, nadie dijo que tenga que ser fácil. Como muchas veces someterse a la voluntad de Dios tampoco es fácil. Tampoco en este aspecto. Pero, esposa cristiana, me gustaría preguntarte hoy, en esta mañana, ¿ves así el papel de tu esposo en tu matrimonio? No es que lo pone en la Biblia, no es que lo dice el pastor, no es que lo dice tu marido, yo soy el cabeza. No, es que Dios mismo ha establecido este arreglo creacionalmente y se lo ha dado a tu esposo. Es una buena pregunta que hacerse. ¿Veo así el rol de mi marido? Sí, por supuesto. Él es el cabeza, pero yo soy el cuello. Nos reímos, pero esto es fruto de muchas tensiones y problemas y manipulaciones y daño en los matrimonios. Ahora, vamos a ir al grano de esto. ¿Cuál es el alcance de esta sumisión? Fijaos, versículo 24. Las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¡Guau! En todo. Y evidentemente, y creo que somos todos mayorcitos, si somos cristianos, todos entendemos que hay situaciones en las que la esposa no va a tener que someterse a su esposo. No debe sujetarse a su esposo. Y son aquellas decisiones o demandas del esposo que chocan frontalmente y deliberadamente contra la voluntad expresa de Dios.
Sí. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Importante. Pero esposas, pensando en la mayoría de las veces en la que se os hace difícil sujetaros a vuestro esposo, ¿es porque están pidiendo o demandando algo en contra de la voluntad de Dios? No. Están pidiendo algo en contra de vuestra voluntad. Así que es vuestra primera reacción encontrar formas de restringir el liderazgo de vuestros esposos, directa o indirectamente, aun cuando no podamos decir en conciencia que sus decisiones van en contra de la voluntad de Dios. Es una buena pregunta. Fijaos que la sumisión de la esposa está matizada. Pablo la matiza. Fijaos que dice, como al Señor. En todo, como al Señor. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, hermanas y hermanos. La sumisión de la esposa en la relación matrimonial es esa que refleja el Evangelio de una forma hermosa y única por medio de vuestra relación. La esposa debe expresar amor sumiso por su marido como un creyente expresa ese amor sumiso a Cristo. Hermanas, entender esto supone un cambio paradigmático en vuestra comprensión de quién es vuestro esposo. ¿Y cuál es la calidad de vuestra sujeción al esposo? Porque entender esto, hermanas, os pone cara a cara con vuestra relación personal con Dios y os pone cara a cara con el amor que le tenéis a Cristo. No podéis decir que os sujetáis a la voluntad de Dios y a Cristo al mismo tiempo que no os estáis sujetando a vuestro esposo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Obviamente, los esposos no somos el Señor. Aunque nos llamen Señor, tal o Señor cual, no nos lo creamos. No somos el Señor. Pero en la medida en que os sometáis, esposas, a vuestros esposos, estaréis manifestando vuestra sumisión a Jesús. Lo dice el apóstol inspirado. No lo digo yo. Ahora, esta sumisión, hermanos, no es la sumisión de un ser inferior a uno superior, lo hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Fijaos, en el versículo 31 se nos está diciendo que ambos son una sola carne. ¿De acuerdo? Ese fue el fin para el que Dios creó el matrimonio. Os pongo un ejemplo. Cuando alguien se cae al suelo y tendemos la mano para levantarle a esa persona, ¿quién es superior? ¿El cerebro o la mano que ayuda a levantar a esa persona? Bueno, ¿quién dirá el cerebro? Pero el cerebro sin manos no puede llegar muy lejos. ¿No? ¿Entendemos la idea? Una mano sola, sin un cerebro que dé la orden, nunca hará la fuerza para levantar a alguien que esté tirado en el suelo. Entendemos el valor y la importancia del ser una sola carne en el matrimonio, de la complementariedad en el matrimonio. Eso es en última instancia el significado de la sumisión de la esposa al esposo en el contexto de ser una sola carne. Hermanas, claro que la sumisión al esposo no está libre de luchas, por supuesto. Soy esposo, por eso lo sé. Pero a la vez es un hermoso reto en vuestra santificación a la imagen de Cristo. Quien se sometió a la voluntad del Padre para llevar a cabo el glorioso plan de vuestra redención, esposas. Dios el Hijo se sometió a la voluntad de Dios el Padre. No podéis sujetaros vosotras a vuestros esposos en Cristo y como a Cristo. Es algo bueno en lo que reflexionar. Esposa cristiana, detrás de esta enseñanza no subyace la misoginia, ni el machismo de Pablo, que era un judío misógino y machista del siglo I.
Porque Pablo está permanentemente apuntando a implicaciones teológicas, a verdades eternas, no a la cultura ni al parecer del momento. Pablo está aludiendo en primer lugar a la creación, porque el hombre fue creado primero a la gloria de Dios y la mujer a la gloria del hombre. Sin embargo, son una sola carne, una sola cosa. Hay igualdad en la unión, pero Dios ha establecido roles y papeles diferentes. Pero también Pablo está aludiendo a la caída que vino tras esa creación, porque Satanás y luego el pecado de Eva distorsionaron completamente el papel de la mujer como ayudante de Adán. Eva escuchó la voz de la serpiente en vez de escuchar la de su marido, lo cual equivalía a escuchar la voz de Dios, a quien antes había hablado Adán. Eva rechazó la sumisión a Adán, por lo tanto rechazó la sumisión a Dios. ¿Vemos la idea? Y esto se ha convertido en un hábito pecaminoso que habéis heredado de vuestra madre primigenia, Eva, desde esa caída. Pero Pablo también está apuntando a otra cosa, y es a la salvación. Hemos dicho la creación, hablamos de la caída, pero también a la salvación, porque en Cristo, esposas cristianas, la caída ha sido revertida. Eso es lo que se propone Pablo, entre otras cosas, pero principalmente decir en la carta a los Efesios. Que hay una nueva creación, que Dios reconcilia todas las cosas, que Dios restaura y hace nuevas todas las cosas. Que de lo que estaba roto, Dios hace una sola cosa. Y eso se ejemplifica de forma preciosa y maravillosa en la unión a vuestro esposo. ¿Sí? Cristo obedeció donde Eva falló. Cristo tomó el juicio merecido que debía caer sobre Eva por su desobediencia a Adán y a Dios. Y ahora, esposa, por medio de la obra interna del Espíritu Santo en tu corazón, Cristo comienza a restaurar lo que se rompió en Edén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y una muestra de tu nuevo nacimiento, cristiana, esposa cristiana o futura esposa cristiana, es tu sumisión o sujeción al esposo en Cristo. Así que, hermana que estás casada, hermana que estás pensando en casarte, el matrimonio no es una fórmula ideada por el heteropatriarcado para subyugar y denigrar a la mujer, sino una forma de expresar la libertad que Cristo ha ganado para ti en la cruz. Tu matrimonio y sumisión a tu esposo es una manera de reflejar la maravilla, el poder, la gracia, la belleza y la maravilla transformadora que hace el Evangelio en tu vida. No es una lucha, no es un pulso, no es una guerra. Y además es una forma de manifestar al mundo, a tu familia, creyentes y no creyentes, la gloria del Evangelio. ¿Cómo puedes hablar de la gloria del Evangelio a otros, tus hijos, tus padres no creyentes, tus familiares incrédulos, tus vecinos y tus amigos, si no ven esa gloria del Evangelio en tu vida? Así que, hermanas, el matrimonio, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero así se convierte en un arma evangelizadora poderosísima. Porque un matrimonio que honra a Dios, que da gloria a Dios y refleja el Evangelio, respalda con más fuerza el poder del Evangelio. De la misma manera, mediante desobedecer el mandato divino de sujetaros a vuestros propios esposos como al Señor, tenéis también la capacidad de oscurecer la gloria del Evangelio en vuestras vidas y a la hora de proclamarlo a los demás. Así que tenéis un gran reto, las esposas, pero también un grandísimo privilegio. Grandísimo. Visto todo esto, respiramos un poco
Parece que el papel más demandante se os ha dado a las esposas, ¿no? Se os ha dado la carga más difícil. Oh, no veas. Así que de esto va. Si lo llego a saber. Esto es lo que muchos piensan al oír hablar de la palabra sujeción. ¿Sí? ¿Pero realmente es así? Veamos el versículo 25. Vamos a leerlo con detenimiento, por favor. Maridos, asumiendo que hay maridos, los hombres en la iglesia debían estar casados, amad a vuestras mujeres, atención, así como Cristo amó a la iglesia. Esposo, esposa, quiero que volvamos a leer esto con detenimiento. Pensando acerca de la encomienda y de la carga que cada uno tiene en la unión matrimonial, vamos a leer esto de nuevo, ¿de acuerdo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, es decir, de la misma manera, igualmente que Cristo amó a la iglesia. ¿Pensamos que imitar a Cristo en este punto es más fácil? ¿Cuál de los dos papeles tiene mayor carga o responsabilidad? Bueno, me aventuro y me adelanto a decir que los dos son vitales e importantes y complementarios, por supuesto. Pero esposos cristianos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero compareceremos un día ante el Señor y nos pedirán cuentas acerca de cómo hemos amado a nuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. El problema es que hemos visto la sumisión y la autoridad en el matrimonio con los lentes de este mundo caído, con las gafas de este mundo caído. Lo vemos de manera meramente carnal, pero no lo vemos de manera espiritual. Porque Pablo está hablando en términos espirituales, si os dais cuenta. Y este sermón se ha utilizado tantas veces, este sermón, este pasaje, para hablar acerca de qué hacer y qué no hacer, y qué hacer y qué no hacer, que nos hemos olvidado del punto principal. Y son las implicaciones espirituales que tiene tu matrimonio en tu propia unión matrimonial, en tu familia, en tu entorno, en la iglesia y en el mundo. Las hemos olvidado y lo hemos convertido en un montón de reglas y de normas y de compromisos y de acuerdos. Hermanos, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Es un pacto de amarte sobre todas las cosas a pesar de ti. Y viceversa, que es lo que hizo Cristo. Amarnos hasta la muerte a pesar de nosotros. De nuevo, Pablo está hablando en términos espirituales, fijaos, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Queda alguna duda de la carga pesada y la mayor responsabilidad, sí, bien claro lo digo, que tienen los esposos en el vínculo matrimonial? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Y el amor que debe ejercer el esposo hacia la esposa no tiene, no sé si lo hago bien, forma de corazón. Hace mucho esta cosita hoy en día. Hermanos, no tiene forma de corazón, tiene forma de cruz. No que el matrimonio sea una cruz. Estoy pensando en la broma. Tiene la forma del Evangelio. Tiene la forma del sacrificio del Señor Jesucristo, esposo. Ese es el amor que estás llamado a mostrar a tu esposa. Ese, y no otro. Fijaos, versículo 25, ¿qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Se vació, se despojó. Hasta la más miserable de las situaciones. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso hizo Cristo. Así
amó Cristo a la Iglesia. Esposo, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa? Pues claro, por supuesto, todos diremos que sí. Pero a veces vemos en la vida cotidiana que somos tan mezquinos y tan egoístas con nuestras esposas, que pensamos antes en nuestra propia comodidad que en la de ellas, ¿verdad? Y luego decimos que estamos dispuestos a morir por ellas. Es para recapacitar. Porque es muy bonito decir que sí, por supuesto. Y no lo estoy dudando. Yo lo afirmo. Pero, hermanos, esto es algo que se evidencia día a día. Día a día. Es un sacrificio constante de dejar atrás tus propios intereses a favor de los intereses de tu esposa. Eso es lo que hizo Cristo para lograr un bien mayor: salvar a su iglesia. Salvarla. Ahora, ¿tomamos esa responsabilidad? ¿Tomamos ese llamado sacrificial como esposos? ¿Nos sacrificamos para satisfacer y cuidar a nuestras esposas? Cuidado. Esto no quiere decirle que sí a toda nuestra esposa. Esto no quiere decir satisfacer absolutamente todas sus demandas y caprichos. No. Está hablando de anteponer nuestro propio bienestar al bienestar de la esposa. Lo otro sería no estar cumpliendo nuestro rol de líderes y de cabezas en el hogar. ¿Entendemos? Nuestro amor hacia nuestras mujeres es un amor, como dice el versículos 26 y 27, fijaos. ¿Para qué? ¿Para qué es? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como algún día lo serán las bodas del Cordero, como hemos leído en la lectura congregacional de nuestro hermano Jordi. Esposos, nuestro amor hacia nuestras esposas ha de ser un amor que santifica. Nuestro amor sacrificial hacia nuestras esposas ha de buscar el crecimiento espiritual de nuestras mujeres. Y esposas, debéis hacer todo lo posible en no interferir en esa tarea de santificación que Dios le ha encomendado a vuestros esposos, porque eso será dañino para él y para vosotras. Y para los hijos, si los hubiere. Nuestra responsabilidad, hermanos, varones, como cabezas, está gloriosamente ejemplificada por la relación de Dios hacia Israel. Lo vemos en diferentes momentos. Es un pueblo que, si os dais cuenta, cuando se habla de él en las Escrituras, muchas veces se habla de él de una forma un poco negativa. Se le compara con una mujer adúltera, rebelde, en algunos casos una ramera. Como vemos en Apocalipsis, en el versículo 17 tenemos esa mujer vestida de escarlata, Babilonia, la gran ramera, pero luego en el versículo 18 tenemos a esa otra mujer con ropas blancas, relucientes. Una es el mundo caído, otra es la iglesia. Pero ¿de dónde ha salido la iglesia? De ese mundo caído. Hermanos, Israel fue infiel, fue rebelde, fue duro, fue cabezón, fue adúltero espiritualmente hablando. Y nuestra responsabilidad como esposos está ilustrada por ese pacto de amor, ese pacto de gracia de Dios hacia su pueblo a lo largo de la historia de la redención. Dios toma a Egipto, un pueblo infiel y en esclavitud, y lo santifica.
sacándolo de su esclavitud. Dios toma un pueblo infiel en el cautiverio babilónico y lo vuelve a purificar y santificar para que le adore. Y no solo le proveyó materialmente y emocionalmente, sino que le proveyó espiritualmente. ¿Qué hay de ti, esposo? Porque, hermanos, Pablo no está hablando aquí de traer el sueldo a casa, de pagar las facturas y de ser el que hace las reparaciones en el hogar. Eso es el que las hace. No está hablando de eso, aunque eso son responsabilidades propias del esposo, pero a veces la esposa va también que verse obligada a tener que trabajar, va a tener que tomar muchas decisiones también. Bueno, Pablo está hablando de la provisión espiritual, que es la principal. Recordad que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Lo primero es lo espiritual. Es lo primero lo espiritual. Es lo primero para ti que tu esposa esté contenta, que esté satisfecha, que no se enfade, que no me complique la tarde, que esté siempre sonriente, bien vestida, nuestros hijos bien alimentados, tengamos la casa perfecta y limpia y maravillosa, el cochecito, el perro, las vacaciones. ¿O es que tu esposa sea santificada como cristiana? Porque esa es la prioridad, varón. No hay que descuidar lo otro, pero lo otro nos será dado por añadidura. Porque un verdadero hombre espiritual es un proveedor. Un verdadero hombre espiritual es un líder. Un verdadero hombre espiritual es un pastor en su hogar y es un proveedor. Primero el reino y su justicia. La pregunta es si como esposos hacemos esto. Si buscamos solo ese bienestar emocional y material de nuestras familias y de nuestras mujeres, o nos preocupamos de su salud espiritual, o eso no. Eso se lo dejamos al ministerio Aviva vuestros corazones. Hermanos, por medio de Jesucristo, nuestro esposo, nuestro esposo, Él nos ha hecho suyos por medio del lavamiento del agua por la palabra. Santiago y Pedro hablan de esto en sus cartas también. Hablan de ese lavamiento, de esa agua. ¿Cómo nos recuerdan estas palabras de Pablo? El lavamiento del agua por medio de la palabra. A esas palabras de Jesús a Nicodemo, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Solamente los nacidos de nuevo por medio del agua y del Espíritu ven y entran en el reino de Dios. Solamente ellos. Y ese nacimiento espiritual nos limpia y empieza una obra de santificación progresiva en nosotros. Y eso se produce por medio de la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, ahora que estamos hablando a los hermanos, a los varones, a los esposos, el Evangelio de nuevo es tu manual de funcionamiento del matrimonio. Es el manual de cómo debes ejercer como esposo. Es el manual de cómo debes amar a tu esposa. Estamos llamados a bendecir y a vivir por nuestras esposas, incluso a morir por nuestras esposas, especialmente morir al yo, que es lo que más cuesta. Al yo. Es decir, imitar a Cristo. Y vuelvo a matizar que esto no quiere decir que las esposas no deban imitar a Cristo en su matrimonio, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando... estamos hablando del rol del esposo, de la responsabilidad principal de la santificación del hogar. Hermanos, el crecimiento de nuestras esposas no se lo debemos de dejar a la reunión de mujeres de la iglesia, ¿de acuerdo? Esposos, que vengan a la reunión de mujeres. Y queremos ver cada vez más a más esposas en la reunión de mujeres. Pero la responsabilidad no es de la reunión de mujeres, ni de las cristianas con más experiencia en la iglesia, ¿no? Ni de nuevo, ni de libros estupendos que recomendamos leer,
ni de ministerios maravillosos, que pueden ser muy útiles. Es responsabilidad del varón, del esposo. Tú eres responsable de la santificación de tu esposa. A ti te va a pedir cuentas el Señor, no al pastor. Pastor, estaría bien hacer unas conferencias para matrimonios. Amén. A ver si las hacemos. Estaría bien hacer una serie de sermones sobre el matrimonio. Amén. Me comprometo a hacerla. Pero la responsabilidad es tuya, esposo. Cristo te la ha dado a ti personalmente. Y a mí. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Esposas, debéis de comprender que es la responsabilidad del esposo. ¿Ocurrirá a veces que los esposos lleven menos tiempo en el Señor? Bien, de acuerdo. No hay ningún problema. Ayúdale a crecer. No te pongas por encima permanentemente, no dejándole crecer. No dejándole tomar decisiones espirituales de calado. Crece. Porque es tu responsabilidad, esposo. Esposa, deja crecer espiritualmente a tu esposo más nuevo en la fe, si es el caso. Así se estará cumpliendo el rol del Señor en el matrimonio. Cuanto más crezcan espiritualmente nuestras esposas, atención esposos, mirad lo que voy a decir. Cuanto más crezcan espiritualmente nuestras esposas, mejor ejercerán su papel como esposas cristianas, y más sencillo les será y más comprenderán la sujeción a nosotros. Esto no va de imposiciones y de porque soy el que trae el pan a casa. Si no te preocupas de ese rol de alimentar espiritualmente a tu esposa y a tu familia, estás descuidando el mandato de Dios para ti. Por lo tanto, estás pecando. Y duele esto, ¿no? Y Pablo, fijaos, nos lleva al Génesis, ¿no? Pablo nos lleva al Génesis para que entendamos la teología del matrimonio. Lo hace para que entendamos que esto no es algo nuevo, algo que se está sacando de la chistera, sino que en realidad siempre debió ser así, aún antes de la cruz debió ser así. Fijaos, del versículo 28 en adelante, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto nos dice que no sería natural que un marido no amara a su esposa de esta manera. No sería natural. No amar de esta manera a nuestra esposa es una afrenta al orden creacional establecido por Dios. Y yo te pregunto, esposo, ¿has visto alguna vez la situación de esta manera? Es para darle vueltas, ¿verdad? ¿Lo has visto así alguna vez? Hermanos, si alguien odia su propia carne y la lastima, pues entendemos que es un desequilibrado, ¿no? Una persona que necesita ayuda, igual tiene que ser incluso ingresada. Empieza a lacerarse a sí mismo y a infligirse daño. Que un marido no ame a su esposa de la manera en que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje por inspiración, una esposa con la cual es una sola carne, no solamente es un mal esposo, sino que es un cristiano desequilibrado. Es un cristiano disfuncional. Hasta debería de plantearse la veracidad de su cristianismo si no está amando a la que es su propia carne. Esposos cristianos, ¿amamos por encima de nuestros intereses a nuestras esposas? ¿Te has planteado alguna vez de esta manera tu responsabilidad hacia tu esposa? Esposas, ¿os costaría amar a Cristo si Él fuera literalmente vuestro esposo en la tierra? Imaginaos al Señor Jesús, que estuvieseis casados con ella, con Él. Que fuera vuestro esposo, tal cual.
¿Os sería difícil sujetaros a él? ¿Entendéis ahora el verdadero alcance de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Entendemos ahora el verdadero alcance de la autoridad y de la sumisión cristiana? ¿Entendemos que las esposas imitan a Cristo en su sujeción como Él se sujetó a la voluntad del Padre hasta la muerte? Y entendemos que el amor sacrificial de los esposos es equivalente al sacrificio supremo que Cristo hizo para salvar a su iglesia, a su novia. Entendemos que en ambos casos hemos de crecer en imitación de Cristo. Entendemos que nuestro matrimonio es la viva imagen del Evangelio. Por supuesto, todos somos pecadores. Somos débiles, obstinados, cabezotas, rebeldes, olvidadizos, egoístas, y una lista mucho más larga de cosas. Pero Cristo cubrió todas esas faltas con su gracia y nos dio novedad de vida y poder en el Espíritu Santo para que cada día le podamos pedir a Dios que nos ayude a reflejar la gloria del Evangelio de Jesucristo en nuestra unión matrimonial. ¿Lo haces? ¿O dejas que las cosas vayan como vayan? Me dejo ir por la corriente, a ver cómo va hoy. O, Señor, ayúdame a aguantar. ¿Estas son nuestras oraciones matrimoniales? ¿O están enfocadas en la gloria del Evangelio, en tu propia vida, esposa y esposo? Buscad a Cristo. Busquemos a Cristo, conozcamos más a Cristo, deleitémonos más en la obra redentora de Cristo. Buscad su poder, su perdón, su gracia, y Él os hará más parecidos a Él cada día, porque estáis unidos a Él. Y unidos a Él, podéis hacerlo. Dios quiere que le glorifiquéis de esta manera en vuestra unión matrimonial. Vuestro matrimonio es un reflejo del Evangelio, una viva imagen del Evangelio ante Dios y los hombres. Y acaba el apóstol Pablo en el versículo 32 diciendo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grande es este misterio. ¿Habéis visto? Grande es este misterio. Y tanto que lo es. Vaya si lo es. El matrimonio cristiano está apuntando al matrimonio más grande y fundamental y duradero. Un matrimonio eterno. El nuestro no es eterno. ¿Lo sabéis? Que el nuestro no es eterno. Que algún día acabará. Pero nuestra unión con Cristo, nuestro esposo, nosotros, la novia, es eterna. Es por las edades y las edades. Qué grande es este misterio. Un matrimonio ideado, forjado, establecido en los cielos y en la tierra, que apunta a esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Un matrimonio que alcanzará su culminación en la segunda venida, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su esposa al final de la historia, en esas bodas del Cordero. Así que nuestra unión matrimonial está llamada a reflejar esa maravillosa unión eterna. Ese es el objetivo, reflejarla en la Iglesia y en el mundo. Y esto, desde luego, hermanos, creo que todos nos podemos unir al apóstol Pablo y decir: esto es un misterio. Es hermoso, es misterioso, pero es real, es verdadero. Y me gustaría acabar con ciertas implicaciones prácticas. Hemos dicho que el matrimonio representa el cumplimiento de los dones de Dios. Por eso Satanás lo ataca desde el principio. Por eso. Lo primero que destruyó Satanás fue, o trató de destruir, o comprometió, fue el matrimonio. Y debido a la caída, Eva dejó de ser sujeta y Adán dejó de protegerla y de amarla y de sacrificarse por ella. Y en Génesis 3 vemos enseguida a todo el mundo atacándose y echando las culpas los unos a los otros, ¿recordáis el panorama? Pero esto ocurrió en Edén y sigue ocurriendo hoy en día. Por eso los cristianos tenemos una mayor responsabilidad de ser un reflejo de que Cristo ha restaurado también en él la unión matrimonial, ser un reflejo ante el mundo para que vean qué es un verdadero matrimonio y cuál es el significado verdadero del matrimonio.
Cuando un matrimonio cristiano se esfuerza en ello, la luz del Evangelio y de la gracia de Dios brillará en ese hogar, en el vecindario, ante los creyentes, ante los incrédulos y en la iglesia. El matrimonio cristiano nos lleva a ser una sola carne y en un sentido somos también una nueva creación. Estamos llamados a manifestar una nueva relación familiar, en contraste con la vieja creación, dañada por la caída. Por lo tanto, tu matrimonio, hermano y hermana, está llamado a ser una viva imagen del Evangelio. Vuestros futuros matrimonios, solteros de la Iglesia, están llamados a ser una imagen viva del Evangelio. En el hogar y fuera del hogar, ante parejas casadas, cristianas o no cristianas, el matrimonio verdadero evidencia la gracia de Cristo hacia la Iglesia. Y los hijos deberían poder ver el Evangelio en el estilo de vida de los padres. Por la gracia de Dios, si el amor de Cristo y su gracia se ven en los padres, esto puede llevar a los hijos también a un entendimiento más rico del Evangelio y a arrepentirse e ir con fe a Jesús, que Él los va a recibir como su Señor y Salvador. Por lo tanto, solteros, novios, novias, casados, viudos, divorciados, vivid con amor y respeto el Evangelio. Reflejad el Evangelio con gracia en vuestro matrimonio, hasta que nuestro esposo venga definitivamente a por nosotros, su esposa, la Iglesia, y nos tenga en gozo eterno delante de Él. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Señor, ante ti venimos, Padre, para alabarte, bendecirte y glorificarte por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor. Rogamos que tú bendigas nuestras uniones matrimoniales. Señor, te rogamos que tú bendigas nuestras familias, que tú bendigas en esta iglesia a los casados, que bendigas a los solteros, que bendigas a aquellos que están planificando su matrimonio, o aquellos que son solteros, viudos, o incluso ya divorciados, y no tienen planes de volver a casarse, pero que puedan ser también heraldos de las bondades del Evangelio en el matrimonio, de cómo solo el Evangelio es lo que hace posible reflejar con todo poder la gracia, la voluntad y el amor de Dios en este mundo. Y que nuestra iglesia se fortalezca también espiritualmente por medio de matrimonios fuertes, que viven ese Evangelio, que se gozan en el Evangelio. Porque te lo pedimos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.